La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, conmemora los primeros 50 años del sistema de universidad abierta en la UNAM. Hace 50 años, la UNAM, como una opción para resolver la creciente demanda de aspirantes a formar parte de la matrícula de nuestra institución, decidió abrir un nuevo camino en la educación que fuera más flexible. Se diseñó entonces un sistema abierto, destinado a extender la educación media superior y superior hacia grandes sectores de la población, mediante métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos que integrara tecnologías. En 1974, a partir de la tradición experimental y del modelo de instrucción personalizada, se creó la división del sistema de universidad abierta de la Facultad de Psicología, con una matrícula inicial de 154 estudiantes. Cuando se generó el sistema de universidad abierta para la universidad, la facultad estaba, entonces colegio estaba viviendo un periodo interesante, porque estaba a punto de cambiar de ser colegio de psicología a ser facultad de psicología. Entonces era un momento muy importante en la historia de nuestra institución. Era totalmente una novedad la educación abierta. Fue una innovación del doctor González Casanova, y en la Facultad de Psicología esa innovación fue muy bien recibida, con mucho entusiasmo. Poco tiempo tuve de conocer en ese momento al maestro Roberto Alvarado, a quien sin la menor duda dio importantísimos aportes para el desarrollo del SUAM. Un entusiasta grupo de profesores trabajaron entre 1973 y 1977 en la conformación de iniciativas para el mejoramiento de esta división, con el objetivo de introducir un sistema de enseñanza completo y totalmente diferente del escolarizado. Yo había empezado a trabajar en esta facultad precisamente en la división de universidad abierta, y lo que se había hecho en esos primeros años había sido una gran cercanía entre los profesores. Todos éramos muy jóvenes, y que nos reuníamos para discutir lo que se estaba desarrollando, que estaba empezando, el sistema estaba empezando, todo era nuevo. Entonces nos reuníamos para platicar, discutir, analizar, en fin. Había una gran tradición de discusión colectiva. Me tocó como primer jefe el doctor Eli Rayé, con quien conservo hasta la fecha una gran amistad y quien fue un gran facilitador para que se desarrollaran todo el modelo educativo que considero hasta la fecha funciona. Claro, ahí hubo aportaciones también importantes de 3 personas, 3 académicos, como fueron Karen Britt, Prócoro Millán y Alfredo Guerrero. En 1973-74, cuando ingresé al SUA, ingresé a uno de los proyectos fundantes del sistema abierto en la Facultad de Psicología, que era el sistema aplicado. El otro proyecto fue el sistema Fred S. Keller, que era un modelo que se había desarrollado por un psicólogo norteamericano que había tenido una experiencia en Brasil importante y daba pauta, ¿verdad?, para que ese modelo se implementara aquí en ese sistema. Dio origen a un sistema de división del material de las asignaturas obligatorias de un plan de estudio en unidades, que son, digamos, dosificadas gradualmente para que la mayoría de los alumnos pueda acreditarlas. Consistía no en un material programado, sino en un material semiprogramado que se le daba a los alumnos, unas guías de estudio, y que se complementaba con asesorías cuando el propio alumno necesitara
que le hacían falta, cuando algo no entendía. En fin. El alumno tenía profesor para cada materia, igual que en el sistema escolarizado, pero con ese profesor no venía a clases, sino que establecía un convenio conductual. O sea, se ponían de acuerdo, platicaban, el profesor le decía de qué se trataba, el alumno más o menos evaluaba sus posibilidades y llegaban de acuerdo en qué tiempos iban a haber tantas unidades y cuándo iban a ser evaluados, en fin, un verdadero convenio conductual. En aquellos tiempos, en los 70s, a finales del 76, 77, que fue cuando yo entré, tenían una metodología muy especial. Álvaro Jiménez y Roberto Alvarado y todos los que trabajaban directamente en la coordinación, donde ellos habían inventado una técnica para saber qué es lo que estaba pasando con cada alumno y con cada uno de los maestros. Tenían un pizarrón, pues era un mural muy grande, donde tenían mapeados con cuadritos a todos los maestros. Nosotros estábamos en nuestro cubículo y con tachuelas de colores sabían si el alumno estaba siendo asesorado en las materias que teníamos a cargo cada uno o si estaba haciendo examen. La gran innovación fue haber generado los materiales, pero los alumnos nos alcanzaron y nos rebasaron. Muchas veces les teníamos que pedir que aguantaran para generar las guías para las siguientes materias que ellos iban a cursar. Ese fue, digamos, para mí un gran acontecimiento porque todo había que hacer, improvisar, innovar y adelante. Se consideraba que la enseñanza abierta y la incipiente enseñanza a distancia era como simplemente como apoyo a la presencial, y nosotros en este periodo empezamos a mostrar que la enseñanza a distancia podía tener la calidad y ventajas incluso sobre la enseñanza presencial, pero comparando aprovechamiento, y ya habían algunas experiencias en algunas universidades abiertas, como la Universidad Abierta de España, la UNED, y como la Open University de Inglaterra, que habían demostrado que el aprovechamiento podía ser muy bueno, siempre y cuando fuera para adultos. Entonces nosotros empezamos a tratar de demostrar, de tener algún tipo de evaluaciones, de comparar a los egresados del sistema abierto y del sistema presencial y ver que no había diferencias, que podían ser igualmente buenos los estudiantes egresados de la universidad abierta y del sistema presencial. De ese entonces a la fecha, pues ha habido una serie de cambios de fondo muy importantes, cambios en la población estudiantil, en sus perfiles, cambios en las técnicas de enseñanza, en la tecnología que se emplea, cambios en las condiciones, ¿verdad?, organizativas, institucionales, y cambios definitivamente en la universidad y en el país. Primero que nada me gustaría comentar que para mí fue un honor la designación que me dio el doctor Darbelio Castaño para hacerme cargo de la jefatura de la División de Universidad Abierta, en donde la inquietud más que nada era de organización interna, de contacto con los estudiantes, y algo que siempre me llamó la atención, que era la identificación de los estudiantes que tenían el perfil para tener un mejor rendimiento en el sistema de universidad abierta. La división es un lugar idóneo para estudiar, sobre todo para aquellos alumnos que no pueden acudir a las clases diariamente, o la gente que trabaja, o la gente que quiere una segunda opción de carrera. Hemos tenido alumnos de diferentes edades, gente ya mayor. No hace mucho, hará unos 2, 3 años, se tituló una persona que tenía más de 70 años.
existen un conjunto de estudiantes muy peculiares. Hay estudiantes jóvenes, pero la mayoría de ellos son estudiantes que tienen una segunda carrera o que han decidido estudiar en un tiempo no regular. Entonces, tienen necesidades muy específicas. Me ha tocado ver cambios tanto dentro del estudiantado, ¿no? Que al principio eran alumnos mayores, ¿no? Que venían al SUA como una opción, mujeres que trabajaban y que eran madres y que la opción del SUA les permitía estudiar una carrera aunque fuera tardíamente. Me ha tocado de esta población. Yo fui alumna del SUA hace muchos años y tengo la experiencia tanto como alumna en, digamos, la primera etapa o la primera época del SUA como después como profesora. La verdad es que los cambios han sido enormes viéndolo a la distancia. Éramos muy pocos alumnos y la diferencia ahora con la cantidad de alumnos que tenemos pues es enorme. Ya desde esto hay una diferencia muy importante porque esto obliga a profesores, a los mismos estudiantes a trabajar de otras maneras. Algunas materias que tenían un índice de reprobación alto desmotivaban a los estudiantes y buscamos cómo solucionar en esas materias específicas que el aprovechamiento fuera mayor y que pudiera aprobar también un número más grande de estudiantes esas materias, y empezaron a avanzar mucho más rápido porque iban muy lento, decíamos nosotros, por goteo. Llegaban a las áreas muy pocos estudiantes realmente y muy pocos se recibían. La necesidad de que ellos gestionen su tiempo es primordial y es una de las cuestiones que pues nos damos cuenta los que nos encontramos a cargo de esta división. La tutoría cobra un papel y un acompañamiento muy importante porque una gran parte de nuestros estudiantes no tienen el perfil que se requiere con las características pedagógicas y estrategias de aprendizaje con las que deberían contar para desempeñarse adecuadamente en un sistema abierto. Con la experiencia que teníamos antes en el sistema, veíamos que para los alumnos era muy difícil hacer la transición de un modelo convencional escolarizado a un modelo totalmente autodidacta. De ahí que se crearan las asesorías grupales para ayudar a los alumnos a ir teniendo un aprendizaje independiente. Cuando yo llego a SUA, recuerdo que por primera vez empezamos a dar asesorías grupales. Para mí es una súper experiencia, primero por la composición de los y las estudiantes de SUA, que en ese momento era un poco diferente a la composición de las y los estudiantes del sistema presencial. El alumno SUA, en ese sentido, ha tenido diferentes características que yo diría lo hacen idóneo para esta nueva realidad. Debe de tener una mayor disciplina, capacidad para manejar su tiempo libre, para el autoestudio, la investigación, ¿sí? Cuestiones que en el antiguo sistema presencial no se fomentaban y que ahora que se tiene que utilizar forzadamente medios tecnológicos, llevaba como una pequeña ventaja. Puedo decir que muchos de nuestros alumnos son alumnos profesionalmente muy brillantes. Sabemos que son profesionales exitosos en muchas partes, tanto en otras universidades como en empresas, como en el gobierno, y pues es algo que nos puede enorgullecer mucho. Los alumnos, los siempre queridos alumnos, motivo de ser de nuestro sistema, siempre con sus inquietudes, sus preguntas, sus alegrías, sus cuestionamientos, lograron hacer de nosotros mejores maestros y adaptarnos con lo mejor que tiene este sistema. Fue un periodo muy interesante porque estaba terminando los 90s, 97, y estaba por iniciar el nuevo milenio, entonces se reunían dos condiciones interesantes. Lo que pasó en la universidad fue que dos direcciones que habían estado trabajando de manera independiente se fusionaron en uno solo.
Por un lado, lo que era el sistema de universidad abierta, de la universidad en su conjunto, y por el otro lado, lo que era la educación a distancia, que estaba en aquel momento pues, separado en otra organización. Y bueno, pues había una gran actividad, mucha actividad intelectual, muchos planes, muchas fórmulas de vinculación, y bueno, pues un realce, un volver la atención hacia las diferentes divisiones en las escuelas y facultades de universidad abierta. Por el otro lado, aquí en la facultad, pues ya era obvio, se había trabajado durante mucho tiempo, y ya era obvio que se necesitaba un cambio de plan de estudios. Estas dos condiciones llegaron al sistema de universidad abierta en una situación un poquito vulnerada. El sistema en los últimos años había aceptado cada vez más alumnos, había ido creciendo mucho su matrícula, y su personal académico, y sus recursos, espacios, en fin, pues no habían crecido en la misma proporción, de hecho hasta habían disminuido un poco. Entonces, bueno, pues ese era el problema, atender una demanda de estudios cada vez más grande, con pocos recursos y en condiciones verdaderamente importantes, tanto a nivel universitario como a nivel de la facultad. En estos grandes cambios se abre un abanico de necesidades sociales, obviamente en el campo psicológico, ¿verdad?, que tenemos que atender. Se estaban afinando algunos sistemas de evaluación, se estaba trabajando bien, pero bueno, pues hubo una huelga estudiantil. Pero el resultado neto de eso fue que se trabajó mucho. Se pudieron dar como el 80% de las actividades programadas, a pesar de que la universidad estaba cerrada. Entonces, bueno, la flexibilidad del sistema quedaba evidente. Por el otro lado, lo que también quedaba evidente era que el trabajo colectivo del sector docente pues podía resolver cualquier problema. No teníamos que estar de acuerdo en todo, simplemente teníamos que estar de acuerdo en trabajar. La psicología se está desarrollando todos los días. Entonces, lo que dábamos en aquel tiempo como material ahora ha cambiado. Requiere de otros nuevos aprendizajes. Eso es en relación al contenido. Ahora, en cuanto a la forma, pues también las nuevas tecnologías nos significan que ahora existe una serie de programas que además tenemos que aprender ahora a profesores que hace muchos años que estamos ahí, de los jóvenes. He sido muy privilegiada de ser testigo de cómo este sistema, si ahora se considera innovador, hace 50 años lo era mucho más. Todavía no teníamos ninguna experiencia en el país de esta modalidad y no existía la tecnología con la que hoy contamos. Con decirles que al inicio estábamos en el cubículo, llegaba un alumno, lo asesorábamos y luego pasaba tiempo y ya no lo veíamos, ¿no? No estaban las computadoras dentro de nuestro espacio, entonces todo tenía que ser por teléfono. Nos hablaban por teléfono y hablábamos con el alumno, concertaban una cita y con ellos trabajábamos con las materias. Recuerdo haber entrado con nuestros materiales mecanografiados en papel copia, los alumnos buscando los libros en la biblioteca. Conseguimos tener una biblioteca muy bien dotada donde los estudiantes pudieran conseguir los materiales con facilidad, aunque tenían que hacer filas para hacer fotocopias. Eso fue inevitable durante muchos años, pero al menos estaba todo el material reunido. Y hasta que el momento así como ¡pum!, crucial fue cuando empezamos a adaptarnos a las nuevas tecnologías, como es el uso de la computadora, porque nos permitía ya sí trabajar a distancia de otra manera con los estudiantes. El manejo de la tecnología, por suerte, cada vez es más fácil para los estudiantes, pero también se requiere hacer mucho trabajo de parte de los docentes, que bueno, somos de otra generación y no todos contamos con las habilidades tecnológicas que son requeridas. La ventaja del SUA es que siempre nos tuvieron en constante aprendizaje. Nos entrenaban, programaban cursos tanto para aprender a utilizar la página, para aprender a meter bien los exámenes, los reactivos y para aprender pues algunas TICs novedosas y TACs que llegaban al mundo y llegaban a la Facultad de Psicología. Entrando ya
siglo XXI, 2001, y ya se empezaba a ver la necesidad de reajustar nuestros materiales, ¿sí? Dejando un tanto lo impreso y empezar a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Porque nuestro sistema es un sistema abierto, que teníamos materiales de autoinstrucción, pero no había el Internet. Cuando ya surgió el Internet como una herramienta masiva, empezó a usarse ampliamente la enseñanza a distancia y también fuimos uniendo enseñanza abierta y a distancia. Los cambios más acelerados yo creo que se desarrollan a partir de los 2000. Entonces empecé a ver todas estas tecnologías que se han desarrollado, que día tras día se desarrollan, que día tras día son nuevas, que nos significan a nosotros como profesores dentro del SUA aprenderlas, y ha sido un proceso nuevo. Los primeros grupos, redes sociales, pues más que nada era de mensajería, ¿sí? Con los cuales ya podían los alumnos estar intercambiando, y eso fue lo que empezó a permitir la posibilidad de que alumnos que estuvieran fuera de la Ciudad de México, del área metropolitana, pudieran tener una mayor participación. Algo que es muy importante es el cambio curricular. En la facultad se dio en el 2008, abarcó muchos cambios, sobre todo en los contenidos de las materias y a su vez en materias nuevas. Efectivamente tuvimos que rehacer materiales, volver a estructurar asignaturas, reorganizarnos, pero hemos podido, junto con el sistema presencial, avanzar en esa dirección y lograr pues tener el plan de estudios lo más disponible para nuestros estudiantes. En el 2000, 2010, con el nuevo currículum, todo se empezó a transformar y a mí me ha tocado ver esas transformaciones e ir junto con otros dentro de esa transformación. Otra cosa que se ha desarrollado y que bueno, pues es verdaderamente impactante verlo, es la forma de aprovechar las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, las TICs y bueno, sus versiones aplicadas, las TACs. Aquí, en esta división, se ha hecho de manera muy diversa y yo creo que muy profunda, ha sido bien entendida. Empezamos a modificar nuestras formas de trabajar las asesorías con los y las estudiantes de SUA. Nos convocaron primero para hacer una página con la materia en una plataforma que hizo la UNAM, se llamaba Alunam, era limitadita, no tenía tantas posibilidades como Moodle, pero después fuimos a dar a Moodle. Entramos a la era de las plataformas, Alunam primero, Moodle después, hace aproximadamente unos 15 años, donde tratamos de tener todos los materiales de estudio, las guías, los textos, en fin, lo que pueden necesitar, videos y demás, para que los estudiantes puedan tener un acceso mucho más rápido. Fue muy enriquecedor, fue muy innovador y eso nos permitió entonces tener una forma de acceso y de acercarnos a las y los estudiantes de SUA de manera muy diferente. Nos visitó aquí en la Facultad de Psicología, vino a impartir una conferencia el creador de la plataforma Moodle, que es Martin Duyamas, vino a dar una conferencia que se llama Empowering Educators y toda la idea era mostrar todos los beneficios que se tiene de contar con una plataforma asincrónica a distancia y pues principalmente la virtud que tiene Moodle es que es un sistema abierto, es un open source. Él estaba haciendo un piloteo con Moodle en el cual lo que quería hacer era darles a los estudiantes los permisos para que ellos empezaran a elaborar contenido dentro de la plataforma Moodle. Y entonces lo que él estaba convencido es que ese era un cambio hacia la forma en la cual los estudiantes realmente podían tomar parte activa de su formación
y que esto hacía también que los sistemas tradicionales a distancia no fueran tan aburridos. Entonces es un periodo de 50 años donde quienes fuimos fundadores, pues no solamente hemos sido espectadores, ¿verdad?, de esos cambios, sino hemos sido protagonistas de ellos. Quisiera felicitar a todos mis compañeros y compañeras de la división que hemos trabajado muchos años juntos, que conocemos nuestros desarrollos profesionales y que, bueno, ha sido magnífico trabajar con cada uno de ellos y de ellas. Algo que he disfrutado mucho y que me ha parecido muy enriquecedor es trabajar con algunos de ellos, especialmente en trabajos de tesis. Por ejemplo, con la maestra Patricia de Buen hemos colaborado en jurado en muchas tesis, con la maestra Karina, con el maestro Alfredo Guerrero y con otros más. Y esto ha sido muy enriquecedor. Las secretarias y todo el personal administrativo realmente fueron muy importantes para que yo pudiera llevar a cabo mi trabajo, y reconozco que hice grandes amistades. Me es muy grato encontrarlos por los pasillos y poderlos saludar con mucho afecto, con mucho cariño. Realmente, a pesar de que yo he pertenecido durante más de 30 años al sistema escolarizado, SUA se quedó con un pedacito de mi corazón. El SUA ha pasado por todo. El SUA siempre ha sido crítico. El SUA siempre ha generado resistencias. El SUA es lo que son sus profesores en la diversidad y en sus propias resistencias. También quiero hacer un reconocimiento de compañeros que se han jubilado, de compañeros que hemos perdido, como el maestro Roberto Alvarado, y una amiga entrañable que fue la doctora María Isabel Aro, con quien pude compartir 30 años en el mismo cubículo, a la cual también le reconozco muchísimo todo lo que hizo. Gracias a todas, gracias a todos mis compañeras, mis compañeros profesores, a las y los estudiantes por esta bella experiencia que yo he tenido en mi vida. Y siempre he dicho algo, si yo volviera a nacer, volvería a ser profesora y volvería a ser asesora del sistema de universidad abierta. Muchas gracias. Yo agradezco mucho al SUA, agradezco a la universidad, agradezco ser parte de toda esta comunidad. El sistema de universidad abierta tiene un amplio compromiso y eso se ha dejado ver con esta situación de pandemia en donde el uso de las nuevas tecnologías han fortalecido arduamente a nuestra institución. Gracias a muchos años de esfuerzo, de preparación, de compromiso, hoy, en estos 2 años que hemos tenido de adversidad, el sistema ha dado a Escolarizado y al propio sistema lo mejor de sí. Con la pandemia, pues esta necesidad de usar por todos los sistemas a distancia ha demostrado 2 cosas desde mi punto de vista. Que necesitamos capacitar a todos los profesores en los sistemas a distancia y que podemos seleccionar para qué materias es muy eficiente, muy efectiva la enseñanza a distancia. El SUA está destinado a tener un papel protagónico bajo las condiciones en las que estamos viviendo y tengo muy claro que
posiblemente desde el punto de vista académico y profesional. De ahí tendrán que salir muchas aportaciones a lo que estamos viviendo. Las propias fluctuaciones de la pandemia, pues por supuesto nos llevaron a pensar, repensar y replantear las formas en las que volveríamos. Y bueno, pues por supuesto eso nos ha llevado a desarrollar una enorme capacidad de planeación, de tolerancia a los cambios, de ajuste a las nuevas situaciones. Hemos retomado de manera definitiva una serie de recursos académicos y recursos tecnológicos que antes eran como satelitales o como de elección como individual, y ahora los hemos colocado como un recurso cotidiano y necesario para realizar nuestras actividades. Entramos con mucha dificultad, salimos con otro tanto, pero en ambos casos de manera exitosa, y vamos justo avanzando para que estas condiciones nuevas de vida pues se prolonguen en el trabajo de la División del Sistema de Universidad Abierta. Uno de los retos que yo creo que debemos de enfrentar es que repensemos la forma en la cual nosotros estamos dirigiendo los sistemas SUAYED para retener a nuestros estudiantes. El abandono en los sistemas SUAYED es un problema a nivel de la universidad y creo que ese es un punto que debemos de hacer. Creo que sería el paso siguiente hermanar el conocimiento entre la división de posgrado, investigación, con el sistema de enseñanza que es el sistema abierto, un sistema que se tuvo que actualizar de una manera forzada pero eficaz en esta pandemia. Estos logros me parecen resaltables y creo que a partir de ellos se ha construido en los años venideros para tener hoy un sistema bastante sólido, que todavía tiene muchos retos por delante, pero que ya hablamos de que la cantidad de egresados de alta calidad habla por sí misma de la calidad del sistema. Yo considero que ha evolucionado, que está a la vanguardia el SUA de nuestra Facultad de Psicología. Gracias. Una felicitación a este esfuerzo de 50 años del SUA, un sistema que le permite a los estudiantes que trabajan o que tienen otras obligaciones poder formarse con una calidad increíble como psicólogos en nuestra universidad. Felicidades. Quiero felicitarlos a todos porque realmente el SUAYED es un sistema que actualmente debe de tomar una relevancia preponderante, y creo que la pandemia nos ha puesto a todos en esta línea que juega la tecnología, los sistemas a distancia, etcétera. Entonces creo que debemos de poner particular importancia en estos 50 años a lo que son los cursos de educación a distancia, porque realmente creo que esto nos ha mostrado que es el futuro de la educación. Bueno, y no cabe más que resaltar que es un gusto verdaderamente que cumplamos 50 años en esta modalidad, que ha sido realmente un parteaguas y un avance significativo en la población mexicana, porque el tener acceso a una educación abierta ha abierto las posibilidades de desarrollo, de educación y de formación profesional en muchísimas personas. Entonces, es un gusto haber logrado este nivel y creo que continuaremos creciendo y desarrollándonos en este sentido. Me parece que a través de los años seguimos con el entusiasmo y gusto por nuestra división, nuestra facultad y por la universidad. Es muy digno de celebrar los 50 años del sistema de universidad abierta. Muchas gracias y felicidades a toda la comunidad SUA. En el marco de los 50 años del SUAYED es el momento propicio para hacer el reconocimiento no solamente de nuestra comunidad académica, que por supuesto es invaluable, sino también el trabajo de la comunidad estudiantil, que sin duda es una comunidad estudiantil distinta, con un perfil diferente, con una enorme capacidad de adaptación. Hombres y mujeres que se han caracterizado por buscar crecer, por dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales. Son entes de éxito y entes de logro, a quienes hemos aprendido a acompañar a lo largo de estos años, y seguiremos así y mejor por los próximos 50 años. La UNAM se enorgullece
de los primeros 50 años de su sistema de universidad abierta. La UNAM, siempre al servicio de la sociedad.